Shabbat Shalom, mis queridos Javerín, amigos, mi querida familia. Hoy tenemos un día de Shabbat precioso y debemos estarlo disfrutando con la familia, allí, en el lugar donde tú te encuentras. Hoy tenemos la parashá número 19, parashá Terumá, ofrenda, y va de Shemot 25:1 hasta el 27:19, y voy a estarle enseñando un tema, pero súper importante, ¿sí? Súper importante. ¿Cómo construimos nosotros el templo para que el Creador habite con nosotros o en nosotros? Esta es una de las mitzvot, ¿verdad?, de esta parashá. Es la construcción de un santuario para que habite la presencia del Creador en medio del pueblo de Israel. Y esto obviamente se extiende a los justos y temerosos de las naciones. ¿Sí? Entonces veremos hoy cómo construimos ese habitáculo del Creador en nuestras vidas. Y para ello entonces tenemos que ir obviamente a la parte o el texto que nos habla de esto en el libro o en la Torá, ¿sí? Y es en el libro de Shemot, que nos corresponde en esta parashá, Shemot 25:8. Dice: Be'asu li mikdash bezahabti betoham. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Sí? Entonces, notemos allí el énfasis, en medio de ellos. No dice en él, en medio de ellos, ¿no? Nos dice allí el comentario de Shemot Rabá 33:6. Bezahabti betoholo neemar elá betoham. No dice en él, sino en medio de ellos, ¿sí? Y aquí el Midrash enseña que la Shejina habita en cada persona que se hace digna, ¿sí? En cada persona que se hace digna. ¿Sí? Esto es muy importante. Zohar 261b dice: Leit Shejinta Sharya el Beatar Shelim. La presencia no reposa sino en un lugar íntegro, ¿sí? Íntegro. Entonces el verdadero Mikdash comienza en el corazón íntegro. La persona que tiene un corazón íntegro puede ser bendecida con la presencia divina. Bueno, entonces vamos a empezar aquí con un numeral. Numeral 1, la búsqueda sincera del Creador. Esto es fundamental, ¿sí? Para nosotros tener la presencia divina y ser casa o morada de el Creador, es importante una búsqueda sincera del Creador. Por eso nos dice allí Devarim 4:29, que también juntamente va con lo que nos dice allí el profeta Yirmiyahu o Jeremías 29:13. Dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo tu corazón y de toda tu alma. Entonces aquí es importante, muy importante, una búsqueda real, genuina, ¿sí? Una motivación pura para buscar al Creador, ¿sí? Devarim 4:29 nos dice: Ubikashtem misham et Hashem Eloheja, y lo buscaréis desde allí a Hashem tu Dios, y lo hallarás. Y lo hallarás. Entonces, aquí el comentario del Sanedrín 97b, vamos a ver qué nos dice. Dice: Ein ben David be'ela Beazach Abad. El hijo de David viene cuando el hombre abandona su autosuficiencia, ¿sí? Entonces, aquí cuando reconocemos la necesidad, ¿verdad?, del Creador, cuando dependemos de Él, cuando sabemos que no lo sabemos todo, cuando no depende de nosotros, cuando dependemos del Creador, ¿sí? Cuando decimos: Padre, tú eres el que me puedes ayudar, tú eres, ¿verdad?, el que puedes hacer esto, ¿sí? Cuando abandonamos esa autosuficiencia, muchas veces la autosuficiencia es soberbia, ¿sí? Es no tener en cuenta al Creador o no quererlo tener en cuenta, ¿sí? Entonces, eso se llama autosuficiencia. No necesitamos de los demás, mucho menos del Creador, ¿sí? Entonces, allí esto debe ser abandonado y verdaderamente depender del Creador. El hijo de David vendrá cuando el hombre abandone su autosuficiencia y reconozca, ¿verdad?, la necesidad del Creador. La búsqueda verdadera nace entonces cuando el orgullo muere, cuando el orgullo, la altivez
muere en nosotros. Nos dice Zohar 1, 88a, Berutá de Libá Baei, se requiere pureza de corazón, ¿sí? Entonces debe haber un corazón puro, corazón íntegro, corazón transparente, que desee, que ame, ¿verdad? El Creador, que ame la verdad, que esté dispuesto a cualquier sacrificio por esa verdad y por tener esa hambre del Creador. La búsqueda muchas veces nace en crisis, desafortunadamente, ¿sí? Nos dice el Tratado de Berajot en 5a, nos dice, Yishurin mebarkin abonotav shel Adam. Las aflicciones limpian las iniquidades del hombre, ¿sí? Entonces muchas veces se requiere de esas aflicciones, esas pruebas, esas luchas, ¿sí? Y pues obviamente, desafortunadamente, pues podríamos decir, viene esa búsqueda cuando hay crisis, cuando hay alguna situación, una necesidad, un problema, ¿sí? Cuando hay algún dolor, ¿no? Entonces muchas veces se hace esa búsqueda, ¿no? Las crisis pueden ser entonces catalizadores de ese retorno, ¿sí? Muchas veces se tornan esos catalizadores que nos guían a ese retorno al Creador, ¿no? Muy bien. Como punto 2, es importante ese espíritu de gracia, ese espíritu de arrepentimiento, ¿no? Que venga sobre la persona. Y eso viene por esa búsqueda sincera, continua, ¿no? Del Creador. Nos dice el profeta Zacarías 12:10, nos dice, Beshafakti al Beit David ruajen betahanunin, ¿sí? Derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y súplica, ¿sí? Entonces es importante cuando se hace esa búsqueda que venga ese espíritu de gracia, y eso viene cuando el Eterno en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, sabe y conoce la intención del corazón. Cuando es una intención recta, una intención genuina, pues es obvio que Él puede derramar ese espíritu de gracia para que haya esa súplica, ¿verdad? Y ese deseo, ¿no? De apegarse al Creador. Nos dice el Tratado de Yomá 38b, nos dice, Bederek shel Adam rodse leilech molijin oto. Por el camino que el hombre quiere ir, lo conducen, ¿sí? Entonces, si la persona va por el camino de la teshuvá, del arrepentimiento, allí lo conduce, ¿verdad? El Creador, para que sea una teshuvá shelema, un arrepentimiento perfecto, ¿sí? Entonces, cuando el deseo es genuino, el Creador que abre puertas, abre esas puertas de gracia, ¿sí? Derrama ese espíritu de gracia para que la persona pueda acercarse a Él de todo corazón, sin ningún impedimento, sin ningún obstáculo. Dice el Zohar 3 en el 153a, Teshuvah kadma leolam. El arrepentimiento precedió al mundo. Ustedes saben que una de las 7 cosas que el Eterno creó antes de crear todas las cosas fue la Teshuvah, el arrepentimiento, ¿sí? Entonces, por eso el arrepentimiento es importante para acercarse al Creador. Y cuando eso sucede, entonces viene algo aquí interesante. Punto 3, estamos llevando esto así, de una forma ordenada. Nos dice allí, entonces se revela, ¿verdad? ¿Se revela a quién? Se revela al Hijo, y el Hijo revela al Padre, ¿sí? Viene la revelación del Hijo y también la revelación del Padre. Y en los escritos allí apostólicos, en los escritos que encontramos en los Bosoró, nos dice Lucas 10:22, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, dice aquí el Mashiach, ¿sí? Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¡Oh, qué hermosura! ¿Sí? ¡Qué hermosura aquí! Entonces, veamos que esto es algo soberano del Creador, ¿sí? El Creador, entonces, cuando hay esa teshuvah, cuando hay ese arrepentimiento verdadero, entonces, ¿qué sucede? Allí revela al Hijo, y el Hijo revela al Padre, ¿sí? Entonces, por eso nos dice allí, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, dice aquí el Mashiach Yeshua, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nos dice también allí en Mateo 16 al 17, Shimon Kefa respondió, tú eres el Mashiach, el Hijo del Elohim viviente.
Entonces Yeshua le dijo, bienaventurado eres, Shimón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación soberana. ¿De quién? Del Creador, ¿sí? Eso es soberano del Creador. Él lo quiere revelar, pero a aquellos que se acercan de corazón a Él. Nos dice el Tratado de Berajot 7a, Bejanoti et asher ahon. Tendré misericordia de quien tenga misericordia. Sí, entonces la revelación no es aquí intelectual, es gracia divina. Es gracia divina y es algo que viene de la presencia del Creador. Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Es algo soberano de Él. Muy bien, vamos entonces, numeral 4. Es importante perseverar en la verdad. Queremos construir ese santuario, ese mikdash en nosotros, de la presencia del Creador, para que Él esté en nosotros. Entonces es importante perseverar en la verdad. Nos dice el Evangelio de Juan 3:21, ¿sí? Ese Besorot nos dice, quien practica la verdad viene a la luz, ¿sí? Quien practica la verdad viene a la luz, ¿no? Entonces, para que sus acciones sean ¿qué? Manifiestas, que han sido hechas en el Eterno, ¿no? Entonces esto nos habla de ese deseo continuo de querer hacer todo con coherencia a la verdad. Tú y yo debemos tener ese deseo continuo de hacer todo con coherencia a la verdad, que poco a poco se revela en nuestras vidas. Vivir a la altura de lo aprendido, a la altura de esa verdad que se nos concede, ¿sí? Esa verdad que se nos revela. Entonces hay que ir, ¿verdad?, practicando esa verdad, ¿no? Y eso es estar en la luz. Por eso dice allí que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus acciones, sus obras son hechas en el Eterno, ¿sí? Entonces aquí podemos decir que es cuando empieza el cumplimiento de las misbot, ¿sí? Nuestros sabios dicen, el cumplimiento de un mandamiento trae el deseo y la fuerza de cumplir otro, y así otro. Nos dice también los sabios que a medida que obedecemos, estamos creando ángeles protectores, ¿sí? Y lo contrario, las averot, ¿sí?, o el pecado hace que sigamos, ¿verdad?, allí pecando, y de esta manera estamos creando ángeles acusadores o destructores. Repito esa parte para que quede clara. Dicen nuestros sabios que a medida que obedecemos, estaremos creando ángeles protectores. Lo contrario, o sea, las averot, el pecado, hace que el pecado, ¿verdad?, crea o hace que se esté creando, ¿no?, ángeles acusadores o destructores, ¿sí? Entonces, pues nos dice aquí los alejín de nuestro Santo Maestro, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, por eso, allí una persona que practica constantemente el pecado, que sigue reincidiendo en el mismo pecado, pues es un esclavo. ¿Es un esclavo de quién? De el Satán, ¿sí? Y por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice allí 1 de Juan 3:8, ¿sí? Y esto también es lo que nos dice allí Tratado de Macón 23b. Dice, misbah goreret misbah. Una misbah arrastra otra misbah, ¿sí? La obediencia genera deseo de mayor obediencia. Por eso es importante empezar a cumplir las misbot poco a poco. Y eso da fuerza para seguir, ¿verdad?, con ese deseo de seguir obedeciendo. Ese deseo mayor de seguir en la obediencia, ¿no? Y también nos dice el Tratado de Avot 4.2. Averá goreret averá. Un pecado arrastra otro, ¿sí? Entonces allí es cuando entendemos que el pecado da fuerza para seguir pecando. Y acerca de esa creación de los ángeles por las acciones, nos dice allí el Tratado Avot 4.11, nos dice, Haose misbat ajá kone lo praklit ejat. Quien hace una misbah adquiere un defensor, ¿sí? Entonces es como si adquiriéramos un ángel defensor allí. Estamos haciendo la voluntad del Creador, hay como un ángel defensor, ¿verdad? ¿Sí? Que nos defiende, ¿no? Porque hemos hecho la voluntad del Creador, hemos hecho sus mandamientos, hemos allí cumplido sus mandamientos, ¿sí? Y aquí también nos dice, quien comete un pecado adquiere ¿qué? Un acusador, ¿sí? Quien adquiere
o quien hace un pecado o comete un pecado, adquiere un acusador, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros hagamos siempre los mandamientos con amor, con deseo, los hagamos con gratitud, ¿no? Y entonces estaremos creando nosotros ángeles defensores. Ángeles defensores. Nos dice el Zohar 1, en la página allí 91b, nos dice: Kola bodá tová bará malakto. Toda buena acción crea un ángel bueno. Toda buena acción crea un ángel ¿qué? Bueno. ¿Sí? Entonces es importante aquí, ¿verdad?, que nosotros hagamos las acciones, ¿sí?, los masim tovim, las mitzvot, para que todo eso nos dé fortaleza, fuerza, y siempre hay allí ángeles que nos defiendan. Muy bien, vamos entonces allí en orden. Punto cuarto, el mikdash interior. Vamos a ver allí. Sí, esto sí que me fascina. Vamos a entrar allí a lo que dice nuestro Santo Maestro. Allí en Yohanan 14:23 o Juan 14:23. Y dice allí: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Vean ustedes allí cómo llegamos a este punto, ¿verdad? Entonces entendemos, ¿verdad?, la forma como hoy día podemos nosotros ser ese mikdash de la presencia de Dios. ¿Sí? Dice allí: haremos morada con él. ¿Sí? Entonces, que cuando guardamos la palabra, ¿verdad?, cuando obedecemos la palabra, entonces dice allí: el Padre nos amará y vendremos, dice aquí el Mashiach, y haremos morada con él. ¿Sí? Es que esto es hermoso, esto es muy, muy, muy lindo, ¿verdad? Saber que somos morada cuando hacemos ¿qué? Lo que él nos manda. Cuando guardamos ¿qué? Su palabra. El Padre nos ama y hace morada con el Mashiach en nosotros. Dice aquí, esto conecta con lo que nos dice el Tratado Tanit 16a. Dice: Lev Nishbar Mikdash. Un corazón quebrantado es un santuario. ¿Sí? Entonces, qué bueno es eso, tener siempre un corazón contrito, humillado, ¿sí? Porque ese es el altar, ese es el lugar que busca el Eterno para habitar. ¿Sí? Corazón contrito y humillado no desprecia al Eterno. Allí es donde Él habita, allí es donde Él quiere estar siempre. Nos dice el profeta Ezequiel 36:26. Les he dado aquí bastante palabra para que esto tenga sustento. Nos dice el profeta Ezequiel 36, 26 y 27. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! Es una promesa para aquellos que se disponen a buscar al Eterno. ¿Sí? Al Eterno. Entonces allí cuando dice Let Hadash, es un corazón nuevo. Necesitamos ese corazón nuevo y por eso hay que buscarle a Él de todo corazón. Corazón contrito y humillado, ¿verdad? El Eterno no desprecia. Nos dice Zohar 2, 94b. Libá de Barnash Hu Misbeha. El corazón del hombre es el altar, porque de lo que hay en el corazón habla la boca. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Allí, porque de la abundancia del corazón habla la boca y ese corazón es como el altar, ¿sí? Entonces allí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tener un buen corazón para que el Eterno siempre habite en nosotros. Bien, vamos a ver entonces aquí la aplicación práctica hoy día. Para hacer un mikdash hoy, ¿qué se requiere? ¿Sí? Acuérdense que aquí enseñamos para que tu relación con el Creador sea cada vez mejor. Entonces, presten atención aquí, la aplicación práctica hoy, ¿sí? Primero, una búsqueda diaria real. No solo en crisis, por favor, ¿sí? No solo en la crisis, en la necesidad, en el problema, ¿sí? En la enfermedad. No, hay que tener tiempo fijo de oración y estudio. Tiempo fijo de oración y estudio. Repita conmigo: tiempo fijo de oración y estudio. Usted tiene que fijar un tiempo, sí, fijo, para tener estudio de la palabra, de la Torá y oración. 2,
Teshuvá constante, arrepentimiento constante, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué? Autoevaluación diaria, ¿sí? ¿Qué hicimos en el día? ¿En qué fallamos, verdad, hoy? Y confesar y apartarse. Confesar, juzgar, ¿verdad? Nuestros actos, si estuvieron bien, si estuvieron mal, y apartarse de aquello que estuvo mal y corregirse. Esto hay que hacerlo a diario. Y semanalmente en el Shabbat, antes de entrar al Shabbat, estar en paz con la familia, estar en paz con todos y entrar en este precioso día de Shabbat para disfrutarlo en la comunión de todos los seres queridos, de la familia, de los hermanos de la comunidad y también allí en comunión con el Creador. 3. Coherencia ética, integridad en negocios, en la familia, en la comunidad, en el trabajo, ¿sí? De haber coherencia ética. Debes manejarte y conducirte, ¿verdad? De una forma que íntegra, ¿sí? En tus negocios, en tu trabajo, allí con la familia, con la comunidad, en tus estudios, ¿sí? Coherencia ética. Tienes que allí actuar de una forma correcta, justa, transparente. 4. Cuidado del habla. Ten cuidado con lo que tú hablas. La Shejinah no habita donde hay la Yonará, ¿sí? Mala lengua, no habita. Dice el tratado Arajim 15b, nos dice la Yonará keneget kol haberot. La mala lengua equivale a muchas transgresiones. Sí, hay que evitar la mala lengua, el chisme, ¿verdad? Hablar en contra de los demás, ¿sí? Hablar cosas que no edifican. Hay que tener mucho cuidado con la mala lengua. Y 5, vida de misbot práctica, ¿sí? Vida de misbot práctica, o sea, obediencia a las misbot. ¿Conociste un mandamiento? Cúmplelo. ¿Conociste, verdad, allí un decreto del Eterno? Cúmplelo. Una ley del Eterno, cúmplela, ¿sí? Esto crea realidad espiritual. Cada acto crea realidad espiritual. Lo que tú haces crea una realidad espiritual. ¿Qué realidad espiritual estás creando? En tu trabajo, en tus negocios, en tu relación con tu pareja, con tus hijos, con tu entorno, con tu familia. Estás creando una realidad espiritual, ¿sí? Y por eso hay que practicar las misbot, ¿no? Para que esa realidad espiritual esté en tu vida, descienda la presencia divina en tu vida y en todo lo que tú haces, ¿sí? En todo lo que tú representas. Porque cuando tú practicas las misbot del Eterno, atraes la presencia divina, ¿sí? Y esto es importante, crear esa realidad espiritual en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestro ser y en todo lo que tenemos y representamos. En conclusión, Terumá, esta parashá Terumá no es solo arquitectura antigua, mis queridos. Es una invitación a que cada uno diga, yo seré el Mishdatz, yo seré el Mikdash, yo seré el lugar donde la Shejinah pueda ¿qué? Reposar, pueda estar conmigo siempre. ¿En qué? En mi vida, en nuestra casa, nuestro matrimonio, en nuestro liderazgo, en nuestra comunidad, en todo cuanto hacemos, en todo cuanto tenemos, ¿sí? Como está escrito, Beshahakti betoham, habitaré en medio de ellos. Que esto se cumpla en nosotros hoy. Si te gustó este material, compártelo. Si te agradó, dale like, ¿sí? Revísalo, estúdialo de nuevo, ponlo en práctica para que tu relación con el Creador sea cada vez mejor. Mis amados, los dejo allí. Shabbat Shalom, Mevorach. Hasta una próxima.